¿Alguna vez usted se ha preguntado, hermano, qué significa en realidad el sacrificio de Cristo? Muchos de nosotros a veces no sabemos exactamente qué implicó lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Pues la lección de esta semana nos ayuda a entender un poquito más por qué el sacrificio de Cristo tiene un gran valor para nosotros como cristianos. Y a través de los pactos que hemos estado estudiando, ese sacrificio que Cristo nos hizo por nosotros, nosotros podemos tener fe en eso, y pues ese sacrificio que Él hizo tiene una importancia esencial para un ser cristiano. Así es que le invito a que nos acompañe para que estudiemos este aspecto de la lección de esta semana para el día lunes 14 de junio. Que el Señor le bendiga. Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días, queridos hermanos, querido amigo. Sean ustedes muy bienvenidos a las lecciones de Escuela Sabática para las Iglesias del Valle Imperial. Esta mañana tengo el privilegio de estar aquí conmigo el invitado que es nuestro hermano Alberto Caro. Él es un miembro que pertenece al distrito de San Marcos de Mexicali, y su iglesia donde se reúne es las Villas del Rey. Él actualmente está actuando como primer anciano, y pues queremos darle una cordial bienvenida. ¿Cómo te encuentras esta mañana, Alberto? Bien, bien, buen día, saludos a todos, y esperemos pues que las bendiciones de Dios estén sobre cada uno de ellos, ¿no? De los que nos escuchan. Amén, amén. Bueno, ¿qué te parece si entramos directamente a la lección? Pero antes de empezar, pues tenemos que pedir la dirección divina. ¿Nos puedes dirigir en una palabra de oración? Sí, claro que sí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por tus bendiciones, por tus cuidados, porque tú siempre estás con nosotros. Primeramente, pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras faltas. Todo lo malo que hayamos hecho, Señor, perdónanos y ayúdanos a apartarnos del mal. Y, Señor, en este día, bendícenos. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que seas tú el que hable a través de nosotros, y que solamente digamos lo que tú quieres que la gente escuche. Guíanos pues, y permite que esto sea para la honra y gloria tuya. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, Beto, tú sabes que esta semana pues estamos presentando el tema general que tiene como título La fe del pacto. Y el versículo de memoria de esta semana pues se encuentra en Gálatas 3:11, y recalca lo siguiente: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, el título para hoy, lunes 14 de junio, tiene como título El pacto y el sacrificio. Así es que el enfoque para nosotros va a ser en el sacrificio.
Vamos a ver qué significa esto. Ahora, el versículo que nos menciona para estudiar esta mañana se encuentra en Primera de Pedro, versículos 19 y 18. Entonces, yo voy a darle lectura a este versículo, a estos dos versículos, Beto, y me gustaría que tú me contestaras la pregunta que te voy a hacer después de que lo lea. ¿Ok? Y mira, en Primera de Pedro, querido hermano, querido amigo que nos está viendo, para este entonces, pues estamos esperando que usted ya tenga su Biblia a mano y su lección, si tiene el folleto de la lección, pero si no tiene lección, no hay problema, la Biblia es suficiente. Tome su Biblia y acompáñenos en Primera de Pedro 1, 18 y 19. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, la pregunta que te voy a hacer es la que está allí mismo en la lección. Dice, ¿qué tiene en mente Pedro aquí cuando dice que fuimos rescatados? Que fuimos rescatados, perdón. Bueno, lo que pasa es que Pedro sabía que nosotros venimos ya de un mundo pecador. Por nuestra naturaleza ya somos pecadores. Así que por nuestra propia forma de ser, por nuestras propias fuerzas, no pudiéramos ser nosotros salvos. Necesitamos el rescate de alguien, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y como nosotros somos pecadores, pues nuestra paga debería ser la muerte. Todos los que estamos aquí escuchando, todos nosotros, nuestra paga debería de ser la muerte. Y por eso es que Pedro dijo, como Jesús vino y él se hizo sacrificio para nosotros, entonces gracias a ese sacrificio, ahora nosotros podemos obtener la vida eterna. Ya nuestra paga ya no es la muerte. Si nosotros creemos en Jesús, si nosotros le aceptamos a Jesús, entonces nuestra paga será la vida eterna. Porque Él vino, murió por nosotros, se sacrificó para que tú y yo, todos nosotros, podamos obtener la vida eterna. Y esto es lo que tenía en mente Pedro, ¿no? Esto es lo que él dice. Y en la lección también lo manifiesta. Hay una parte ahí que decía que en aquellos tiempos, para que alguien pueda ser liberado, un esclavo pueda ser liberado, pues tenían que pagar una fuerte cantidad que no tenían pues a la mano, era imposible. Y así es ahora también nosotros, para ser salvos hubiéramos tenido que pagar una fuerte cantidad, es más, nuestra propia vida, con nuestra propia vida debíamos haber pagado. Pero así ya ahora es gracias al sacrificio que hizo Jesús. Sabes que a mí me llama mucho la atención lo que acabas de decir, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos el concepto de que tenemos que hacer algo nosotros para ganar esa salvación. Sin embargo, pues al estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta de que en realidad nosotros solos no nos podemos salvar. No hay nada que podamos hacer nosotros por nosotros mismos que nos puede dar esa salvación. Y por eso me gustan mucho los versículos que menciona la lección, porque los que vamos a leer en la siguiente sección, recalca algunos puntos que tú ya diste, pero al mismo tiempo recalca otros puntos que nosotros a veces no le damos el valor que deben de tener. Si te fijas, los versículos que estoy hablando se encuentran en Romanos 6, 23, y también en Primera de Juan 5, del 11 al 13. Mira, en Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, como tú ya lo recalcaste muy bien, ¿verdad? Le agrega la otra sección del mismo versículo que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ¿qué es una dádiva? ¿Qué es una dádiva para ti? Una dádiva es un regalo. Es un regalo que se nos está dando, un regalo que a lo mejor no nos lo merecemos, pero está ahí ofreciéndose a nosotros.
Si bien es cierto que ya lo habíamos comentado, pero sí es necesario volverlo a enfatizar, lo que dice ahí en el libro de Romanos. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Nosotros como pecadores deberíamos de morir. Pero viene el otro versículo que leíste. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas el regalo de Dios es vida eterna. Por eso Apocalipsis también decía, bueno, no decía, Apocalipsis dice, Amén. retén tu corona para que ninguno te la quite. Es decir, la salvación ya la tienes, porque Cristo al momento de morir en la cruz nos regaló esa vida, nos regaló esa vida eterna. Y ese regalo es para todos es ese regalo. Así es. ¿Cuál implica que todos nos podemos salvar? Porque todos ya tenemos ese regalo y todos pudiéramos ser salvos. Por eso dice, retén tu corona, retén lo que tienes, retén ese regalo que te dio Jesús, que es la vida eterna para que nadie te la quite. Y esa es una dádiva, es un regalo que no merecemos. Y ese regalo que no merecemos es la vida eterna. Amén. Y que fue regalada a través de Cristo Jesús. Entonces, como podemos ver, ¿verdad? La semana pasada estudiamos sobre la sangre y el sacrificio que simbolizaba en el santuario, que fue un símbolo para mostrarnos el sacrificio que Jesús iba a venir a hacer, ¿verdad? Y el sacrificio que se usaba literalmente de los corderitos y todo eso, esa sangre que se esparcía en el santuario, vino a ser reemplazada por la sangre de Cristo, porque el apóstol Pablo menciona que sin derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. Entonces, aquí ahora vamos a estudiar, enfocarnos especialmente en la fe del pacto, porque la fe de nosotros es exactamente lo que tú estás recalcando, ¿verdad? Lo que Cristo ya hizo por nosotros. O sea que lo que Él ya hizo cubre todo el mundo. Pero, ¿qué le dirías tú a alguien que si Cristo nos dio la salvación a todo el mundo, ¿por qué es que no todo el mundo se va a salvar entonces? Pues porque es muy sencillo, es muy sencillo. Si bien lo mencionaste, la lección pasada hablaba del sacrificio del cordero, ¿verdad? Así es. Pero ¿quién llevaba el cordero para ser sacrificado? El pecador. El pecador. Y ese cordero tenía que cumplir con ciertas características, ¿verdad? En este asunto es lo mismo. El cordero ya está. La sangre del cordero ya está derramada. Pero ahora el pecador, o sea, nosotros, tenemos que aceptar ese sacrificio. Y sabes, en ocasiones se dice muy fácil que se acepta el sacrificio, pero no es cierto. Hay mucha gente que dice, ¿cómo que Jesús vino nomás a morir y sea como sea, ya estoy salvo? Pues así es, así de fácil es. Sea como vivamos, ya somos salvos. Pero, así como en aquel entonces se tenía que llevar un cordero y ese cordero tenía que tener ciertas características, nosotros también aceptar a Jesús significa aceptar su muerte, aceptar su salvación y vivir bajo ciertas características también, así como el cordero de la lección de la semana pasada. Al decir yo que acepto la muerte de Jesús, que acepto su regalo, estoy aceptando su sacrificio en la cruz, pero también estoy aceptando sus mandatos. También estoy aceptando vivir como Jesús vivió. También estoy aceptando hacer la voluntad de Dios. También estoy aceptando seguir los pasos de Cristo Jesús. Si Jesús hizo esto, yo también lo voy a hacer. Si Jesús no hizo esto, pues no lo voy a hacer, porque he aceptado a Jesús, he aceptado su sacrificio y he aceptado vivir como vivió Jesús. Y a eso se le llama un pacto. Yo te doy el regalo, ahí está, la vida eterna es tuya. Pero tú ahora, lo único que tienes que hacer es aceptarlo. ¿Te acuerdas aquel personaje que a mí se me olvidó? Aquel que dijo, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Y qué le dijeron? Fácil, acepta a Jesús, solamente acepta a Jesús. Y aceptar significa eso, y es así de fácil, Salomón.
Salomón, ¿verdad? Salomón. Sí. De repente se me olvidó. Eso sí es fácil, es aceptar a Jesús. Pero pues aceptar a Jesús es como aceptar un paquetito, ¿no? Y ese paquetito es todos sus mandatos, todos sus enseñanzas. Y entre esas enseñanzas digo, porque habrá gente que dice, híjole, vivir como Jesús, pues qué complicado, ¿no? No, no, no. Dios sabe que nosotros vamos a hacer nuestro esfuerzo, pero recuerden, pues, somos medio pecadores, no somos humanos y cometemos errores. Pero también Jesús dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, eso es nada más, eso es. Aceptar a Jesús es aceptar ese regalo que me dio de vida eterna y empezar a vivir, tratar de vivir día con día lo que Jesús me está enseñando. Aquí también, digo, ya hay mucho que hablar, ¿no? Porque ¿verdad? aquí pudiéramos hablar de la obediencia, ¿no? Y pudiéramos hablar de cómo es vivir con Cristo. Pero también es muy importante cómo conocer a Jesús. Porque necesitamos conocer a Jesús. Así es. Y pues al conocerlo a Él, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a batallar mucho en obedecerle porque sabemos de que Él busca el bienestar nuestro. Mira, a mí me gusta la ilustración que enseña la lección porque ya tenemos que ir concluyendo. Como tú dices, hay mucho que quisiéramos compartir, pero el enfoque principal es el sacrificio o la paga que Dios hizo, o sea, ese rescate que Dios hizo por medio de Cristo para nosotros, ese regalo, no es un regalo cualquiera, o sea, tiene un costo bastante grande que nosotros no lo podemos cubrir. Mira, me llama la atención la ilustración que hace el autor de esta lección al final. Dice: imagina que el hijo de alguien en un museo de arte arrojara un globo lleno de tinta sobre un cuadro de Rembrandt y lo arruinara por completo. La pintura vale millones. Los padres, por más que vendan todo lo que tienen, no podrían ni siquiera empezar a pagar la deuda. Claro que esta ilustración comparado a Dios, pues a nosotros como seres humanos, si las personas que no aprecian el arte como los que aprecian el arte, pues podríamos decir, bueno, pero pues una pintura, es una cosa material, un carro o algo. Pero para alguien que conoce de pintura y de arte, para eso es como dice, pues para la gente esto tiene un valor de millones de dólares. ¿Cómo puede una persona pagar algo así? Una persona común y corriente. ¿En qué medida, dice, nos ayuda a comprender cuán grave es el abismo que ha causado el pecado? Y y cuán impotentes somos para solucionarlo, y por qué solo el Señor pudo pagar la deuda. ¿Por qué pudo pagar la deuda solamente el Señor? ¿Por qué solo Cristo pudo pagar esa deuda? Porque solamente Jesús pudo vivir sin mancha y sin pecado. Solamente Él pudo mantenerse siempre fiel a los principios divinos cuando estuvo en este mundo. Fíjate, qué maravilloso, ¿no? Jesús, estando ahí arriba, se hace hombre para enseñarnos a nosotros cómo debemos de vivir. Se mantuvo fiel, no cometió pecado, así como el corderito aquel que tenía que estar sin mancha, así Jesús llegó al Calvario sin mancha, sin cometer pecados, limpio. Y así dice la Biblia, pues que por un hombre entró el pecado, también por uno entró la salvación. Amén. Pero entró por uno que vivió sin mancha y sin pecado. Y como decía ahí, pues, es increíble esto. Cuando Dios hizo el mundo, cuando formó a Adán y Eva, Dios convivía con ellos cara a cara, estaba presente con ellos, platicaba con ellos, porque ahí todavía no entraba el pecado. Una vez que entró el pecado, ¿qué fue lo primero que pasó? ¿Qué hicieron nuestros padres, verdad? ¿Qué hizo Adán y qué hizo Eva? Se escondieron.
Lo primero que hizo el pecado en este mundo es separar a Dios y al hombre. Amén. Y ahí se armó el abismo. Ya después ya Dios no podía presentarse ante ellos, porque ellos ya habían cometido pecado. Y ese abismo es el que se refiere y es el que decía la historia que leíste, pues queriéndola representar, ¿no? Para que nosotros más o menos entendamos. Millones de dólares, imagínate quién va a pagar millones de dólares. Eso representa ese abismo, pues. Ese abismo que hay ahorita entre Dios y nosotros a causa del pecado. Y ese abismo se cortó gracias al sacrificio de Dios. Amén. Y solamente Él pudo haberlo pagado, porque tenía que ser una persona limpia, sin mancha, perfecta y fiel a los principios. Y ahora ese sacrificio ahora es para nosotros. Es decir, es un regalo para nosotros. Y ahora nosotros, como dice la lección, debemos de hacer un pacto con Jesús. Yo acepto el regalo, acepto el sacrificio de Dios y entrego mi vida a ti y decido conforme a tus enseñanzas. Bueno, pues mira, Beto, como lo describiste, yo no creo que puedo agregar nada más. Lo vamos a dejar así y me gustaría que terminaras con una oración para terminar el estudio de hoy. ¿Te parece? Sí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, nuestro Dios, porque tú has estado con nosotros. Pero sobre todo te damos muchas gracias, porque en tu infinito amor has mandado a tu Hijo para que muriera por nosotros. Y de esa manera nosotros poder tener la vida eterna. Gracias por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y ahora, Señor, nosotros te pedimos que nos ayudes para aceptar este sacrificio, para aceptar este regalo que tú nos has dado, para entregar nuestra vida a ti, aceptar a Jesús, aceptar sus enseñanzas y vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos para que este pacto lo podamos aceptar, lo podamos cumplir y nos podamos alistar para irnos a vivir contigo por la eternidad. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Beto, por tu aportación para este día. Como vieron, hermanos, en un pacto, como hemos estado estudiando a través de estas lecciones de este trimestre, sabemos que para que un pacto exista tienen que haber dos partes. La parte que le corresponde a Dios ya está cumplida. La parte que falta por llenar o cumplir es la nuestra. Así es que muchas gracias a Beto por la contribución que tú diste. Saludo para ti, tu familia y a tu iglesia, ¿verdad? Pues esperemos que esta sea la primera de muchas invitaciones que te haremos en el futuro. Espero que tengas un bonito día y hasta pronto. Gracias por la invitación y claro, cuando gustes estamos ahí dispuestos para apoyarles. Es una bendición para mí que me hagan la invitación y hablar de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. También para usted, querido hermano, querido amigo, que toma su tiempo para sintonizar estas lecciones, queremos mandarle un cordial saludo y que tenga un feliz lunes. Y esto ha sido todo por hoy para las lecciones de las iglesias del Valle Imperial. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Amén.